El sol caía fuerte sobre el valle. Dos ejércitos se enfrentaban. Un ejército era de Israel. Un joven pastor llamado David estaba allí, enviado por su padre. El otro ejército pertenecía a los filisteos. Su soldado más fuerte era un gigante llamado Goliat. Goliat era enorme. Llevaba una armadura pesada y una lanza gigantesca. Todos los días, Goliat retaba a los israelitas. «Envíenme a su mejor hombre», rugía. «Si puede matarme, seremos sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos». Los israelitas estaban aterrorizados. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante. David era un joven, pequeño pero fuerte. Tenía fe en Dios. Había matado leones y osos para proteger a sus ovejas. David sabía que Dios le ayudaría a vencer a Goliat. Le dijo al rey Saúl: «Yo pelearé contra el gigante». El rey Saúl estaba sorprendido. Dijo: «Solo eres un niño. Goliat ha sido un guerrero toda su vida». David respondió: «El Señor me salvó de leones y osos. El Señor me salvará de Goliat». La fe de David era fuerte. Sabía que Dios estaba con él. Saúl le ofreció su armadura a David, pero era demasiado pesada. David tomó su bastón, su honda y 5 piedras lisas de un arroyo. Fue a enfrentar a Goliat. El gigante se rió cuando vio a David. «¿Soy un perro?», rugió Goliat, «¿que vienes a mí con palos?». David respondió: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». David puso una piedra en su honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó al suelo con un estruendo. David había ganado. Los filisteos estaban aterrorizados. Se dieron la vuelta y corrieron. David, un simple pastor, había derrotado al poderoso Goliat. Se había enfrentado a un gigante sin miedo porque confiaba en Dios. La victoria de David nos enseña que la fe y el coraje pueden superar cualquier obstáculo. Ningún problema es demasiado grande para Dios. Cuando nos enfrentemos a gigantes en nuestras vidas, debemos recordar a David. Debemos recordar su coraje y su fe. El pueblo de Dios siempre triunfará. Con Dios de nuestro lado, la victoria está asegurada. David y Goliat, una historia para la eternidad. La historia de David y Goliat es una de las más famosas de la Biblia. Es una historia de valentía, fe y la victoria del bien sobre el mal. David era un joven pastor, pequeño y aparentemente insignificante. Goliat era un gigante, un poderoso guerrero que aterrorizaba a todos los que lo veían. Su encuentro se convirtió en una leyenda, un testimonio del poder de la fe. Esta historia nos recuerda que incluso el más pequeño de nosotros puede lograr grandes cosas con valentía y fe en Dios. Durante 40 días, los ejércitos de Israel y los filisteos estuvieron uno frente al otro. El ejército filisteo tenía un arma secreta, un gigante llamado Goliat. Goliat era una visión aterradora, de más de 9 pies de altura y cubierto de armadura. Todos los días salía y desafiaba a los israelitas a enviar a un campeón a luchar contra él. Pero los israelitas tenían miedo. Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. El destino de Israel pendía de un hilo, sus espíritus aplastados por las burlas del gigante. Un día, un joven pastor llamado David llegó al campamento israelita. Fue enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos, que eran soldados del ejército. David se sorprendió al ver el miedo en los ojos de los soldados israelitas. Se asombró aún más cuando escuchó el desafío de Goliat. David sabía en su corazón que tenía que hacer algo. Él creía en Dios y sabía que Dios le daría la fuerza para derrotar a Goliat. Se ofreció como voluntario para luchar contra el gigante, para asombro de los soldados israelitas. El rey Saúl, desesperado por un campeón, aceptó a regañadientes que David luchara. Le ofreció a David su armadura, pero era demasiado grande y pesada. David rechazó la armadura, eligiendo en su lugar enfrentarse a Goliat solo con su bastón de pastor, una honda y 5 piedras lisas. David se acercó a Goliat con valentía y fe. Sabía que Dios estaba con él. Puso una piedra en su honda, la giró alrededor de su cabeza y la dejó volar. La piedra golpeó a Goliat en la frente y el gigante cayó al suelo, muerto. Los filisteos
Al ver caer a su campeón, se dieron la vuelta y huyeron. David había ganado la victoria para Israel. La historia de David y Goliat es un recordatorio eterno de que incluso el más pequeño de nosotros puede lograr grandes cosas cuando tenemos fe en Dios. David era solo un pastorcillo, pero tuvo el coraje de enfrentarse a un gigante. Sabía que con Dios de su lado, nada era imposible. La fe de David nos enseña que nunca debemos tener miedo de defender lo que es correcto incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Recuerda el coraje de David cuando te enfrentes a tus propios gigantes en la vida.